Buenas tardes. En el marco del Congreso Médico Nacional de la Caja de Seguro Social, primer Congreso Virtual, Actualización e Innovación en Salud, el Servicio de Medicina Interna tiene el agrado de presentarles el Simposio de Enfermedades Crónicas y COVID, Manejo Hospitalario. Los temas a tratar son enfermedad cardiovascular, control glicémico intrahospitalario y enfermedad renal crónica. Los expositores, el Dr. Yanis Montilla, especialista en Medicina Interna, Fellow de American College of Physicians, maestría en Docencia Superior en Nutrición, profesor especial de la Universidad de Panamá, Facultad de Medicina. La doctora Libel López, médico especialista en medicina interna, actualmente la coordinadora de docencia del Servicio de Medicina Interna, profesora clínica especial de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, miembro de la American College of Physicians y de la Sociedad Panameña de Medicina Interna, y el doctor Luis Carlos Rodríguez, médico especialista en medicina interna, maestría en ciencias clínicas con especialización en medicina interna y miembro de la American College of Physicians. A mí me corresponde hablarles el tema de enfermedad cardiovascular y COVID-19. Los temas a tratar o la agenda de esta plática serían aspectos epidemiológicos relevantes, fisiopatología, factores de riesgo, escenarios clínicos, recomendaciones de manejo. Es importante recordar que el COVID-19 fue reportado en Wuhan, China, en diciembre de 2019. No fue declarado pandemia sino hasta el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud. Ha afectado a más de 35 millones de personas en el mundo, causando más de 1 millón de muertes y ha producido un colapso sanitario y socioeconómico en todo el mundo. Los coronavirus son una familia de virus que afectan a diferentes especies en la naturaleza. Sin embargo, los del género beta coronavirus, dentro del cual se encuentra el SARS-CoV-2, son los que causan infección en humanos. El SARS-CoV-2 tiene forma de corona y está formado por 4 glicoproteínas estructurales: la glicoproteína S, la glicoproteína E o de la envoltura, la proteína M de membrana y la proteína N de la nucleocápside, que es la que rodea al genoma del virus. El genoma del virus es una cadena simple de RNA en sentido común, una sola cadena que no solamente actúa como genoma, sino también tiene función de RNA mensajero. En esta diapositiva que vemos aquí, señalamos nuevamente las proteínas estructurales del virus: la S, la M, la de la envoltura, la E, y de la N o nucleocápside del núcleo, que es la proteína que envuelve el genoma, la proteína N. Es importante señalar que la proteína S del virus tiene 2 subunidades, la S1 y la S2. La proteína S1 es la que se une al receptor de la enzima convertasa de angiotensina 2 en la membrana de la célula hospedera y que permite inicialmente la unión del virus a la célula hospedera. Tenemos también la subunidad S2 de la proteína S, que es la que media la fusión de la membrana celular del virus a la membrana celular de la célula huésped. Una vez se da el anclaje de la subunidad S1 al receptor de la enzima convertasa de angiotensina 2 en la membrana celular de la célula huésped, se produce el proceso de fusión de la membrana celular del virus con la membrana celular de la célula huésped a través de la proteína S1, y el virus entra entonces al citoplasma de la célula, ya sea por fusión de ambas membranas, como ya señalamos, o endocitosis. Una vez el virus se encuentra en el citoplasma de la célula huésped, se produce la liberación del RNA viral y se dan entonces los procesos de translación, replicación, transcripción y proliferación del virus, con producción de nuevas copias que van a ser vertidas entonces al resto de las células del cuerpo para producir la infección. También es importante recordar la fase clínica de la infección. Tenemos una fase 1, que es la fase que se da entre el momento de la exposición del contagio hasta los primeros 5 días, en los cuales es una fase de alta replicación viral, donde el paciente va a tener síntomas constitucionales, fiebre, diarrea, tos seca, y a nivel de los laboratorios yo puedo encontrar linfopenia, puedo encontrar aumentos de reactantes de fase aguda como el dímero D, ferritina, entre otros. Tenemos ya la fase 2, que es la fase pulmonar. Hay que recordar que la principal manifestación clínica de esta infección por SARS-CoV-2 es una neumonía viral, que es la que causa el síndrome interrespiratorio del adulto, que es una de las patologías que mayor morbo y mortalidad conlleva a estos pacientes. En esta fase 2, que se da del 5º día al 10º día, la principal manifestación clínica es la disnea, con datos de hipoxemia e infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax. Ya en la fase 3, una fase hiperinflamatoria, una respuesta inflamatoria exagerada, ya se dan fenómenos de disfunción rénica múltiple, como lesión renal aguda, afección hepática, afección hematológica,
empeoramiento del síndrome de distrés respiratorio adulto y en esta ocasión pudiera llevar hasta la muerte. Es importante hablar un poco de la comorbilidad cardiovascular, ya que la comorbilidad cardiovascular es común en pacientes con COVID-19 y la presencia de enfermedad cardiovascular se asocia a un incremento en el riesgo de la mortalidad, sobre todo en pacientes de edad avanzada, pacientes mayores o pacientes de edad media, 50, 60 años. Y es importante también recalcar lo que los factores de riesgo cardiovascular y la enfermedad se correlacionan con el incremento de la edad. A continuación voy a presentar una serie de estudios que nos señalan muy bien cómo la enfermedad cardiovascular tiene un rol importante en la morbilidad de los pacientes con COVID-19, es decir, pacientes con enfermedad cardiovascular presente, ya sea hipertensión arterial, de infarto cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca congestiva y que contraen la infección con COVID-19. Este es un estudio que se fue publicado en el JAMA en febrero 7 de este año, donde 138 pacientes hospitalizados fueron por neumonía por COVID-19 fueron evaluados en el hospital de Sohan de la Universidad de Wuhan, China. 64 pacientes de estos 138 tenían por lo menos una comorbilidad cardiovascular. 72% de estos pacientes fueron admitidos a la UCI y también tenían enfermedad cardiovascular o una comorbilidad cardiovascular. ¿Cuáles eran? Bueno, 31% tenían hipertensión, 10% tenían diabetes y 14.5% ya tenían antecedentes de cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca congestiva. Este es otro estudio de 1.591 pacientes admitidos a unidad de cuidados intensivos con neumonía por SARS-CoV-2 en la región de Lombardía, recordando que la región de Lombardía fue el epicentro de la pandemia inicialmente en Europa. Este fue un estudio publicado en el JAMA en abril de 2020. Fueron evaluados 1.591 pacientes del 20 de febrero al 28 de marzo de 2020, con una edad promedio de 63 años. 1.043 pacientes tenían datos disponibles y se observó que 68% tenían por lo menos una comorbilidad. 49% tenían hipertensión arterial, y el tener hipertensión arterial le confería mayor riesgo de requerir mayor PIP, ya que presentaban mayor hipoxemia, es decir, que estaban pacientes clínicamente más comprometidos. 21% tenían enfermedad cardiovascular, es decir, antecedentes de cardiopatía isquémica o presentaban falla cardíaca, y 18% tenían hipercolesterolemia. Este otro estudio, publicado un poco más reciente en junio del 2020 en el New England Journal of Medicine, nos presenta la evolución de los pacientes en la ciudad de Nueva York. Se evaluaron 393 pacientes y aquí podemos observar que 50% tenían hipertensión, 25% diabetes y un 35% obesidad. 13% tenían enfermedad coronaria. Pero lo más importante es ver que estos pacientes con hipertensión, es decir, 50% de los pacientes con hipertensión, la mitad de estos pacientes requirieron ventilación mecánica no invasiva, así como prácticamente la mitad de los pacientes obesos también requirieron ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el presentar una enfermedad cardiovascular en el escenario de SARS-CoV-2 te confiere una mayor morbilidad, te confiere una mayor mortalidad, te confiere una mayor severidad de la enfermedad por SARS-CoV-2. Sin embargo, no está claro muy bien por qué el paciente con enfermedad cardiovascular le va mal. Hay diferentes teorías. Una de las teorías es que se postula que hay una regulación hacia abajo de la enzima convertasa de angiotensina 2. Vamos a explicar un poco más. Recordando la fisiopatología, sabemos que tenemos la enzima convertasa de angiotensina. Esta enzima convertasa de angiotensina transforma el angiotensinógeno, que es un péptido inactivo, a angiotensina 2. La angiotensina 2 es un péptido que tiene un efecto vasoconstrictor proinflamatorio proliferativo en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y este sistema renina-angiotensina-aldosterona juega un rol muy importante en la génesis de la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, esta angiotensina 2, por acción de la enzima convertasa de angiotensina 2, pasa a angiotensina 1. La angiotensina 1,7, que es la producto de esta degradación de angiotensina 2 por acción de la enzima convertasa de angiotensina 2, angiotensina 1,7 tiene un efecto vasodilatador antiinflamatorio. Entonces, se ha visto que en los pacientes con infección por SARS-CoV-2, esta enzima está regulada hacia abajo, es decir, tiene menor actividad. Al tener menor actividad, este paso de conversión de angiotensina 2 a angiotensina 1,7 no se da.
Por lo tanto, queda libre la actividad completa de la angiotensina 2 porque no se degrada y entonces viene a producir su efecto vasoconstrictor, su efecto inflamatorio, su efecto proliferativo, causando injuria cardiovascular, no solamente en pulmón, sino también en los vasos sanguíneos, recordando que el receptor de angiotensina, el receptor de la enzima convertirse a angiotensina 2, no solamente se encuentra en el pulmón, también se encuentra en los vasos sanguíneos, se encuentra también en los riñones y en el músculo cardíaco. Otra vía por la cual se ha visto que pudiese producir daño es que se piensa que la infección por SARS-CoV-2 puede producir daño directo a nivel del músculo cardíaco, daño directo a nivel del músculo endotelial, asociado también a toda la cascada inflamatoria que se produce, que a su vez también causa efectos deleterios en la economía cardiovascular. Entonces, en este cuadro podemos ver que el paciente con enfermedad cardiovascular le va mal, tiene una probabilidad de tener una enfermedad más severa del SARS-CoV-2. Pero también, como ya señalamos, el SARS-CoV-2 por sí solo pudiera producir lesión miocárdica aguda, que usted lo puede evaluar por elevación de marcadores cardíacos, pudiera producir miocarditis, inflamación del miocardio, puede producir arritmias y puede producir fenómenos tromboembólicos. Todo esto asociado a la cascada inflamatoria sistémica, a la infección directa del virus en el músculo cardíaco. Por eso que las complicaciones cardiovasculares que se dan, no solamente en el paciente cardiovascular con infección por SARS-CoV-2, es decir, al paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular y que desarrolla la infección por SARS-CoV-2, sino en el paciente que tiene SARS-CoV-2 y que no era conocido por enfermedad cardiovascular, tiene la génesis básicamente en que ya tenga antecedentes previos a la activación de este sistema inmune, a la cascada inflamatoria, a los estados de shock que pudieran presentarse, a las alteraciones metabólicas, a las alteraciones coagulopáticas, que es un tema también muy importante en la infección por SARS-CoV-2, y obviamente a que este paciente es un paciente que tiene riesgo de desarrollar complicaciones por estar inmóvil en largo tiempo, sobre todo aquellos pacientes que están inmovilizados en la unidad de cuidados intensivos. Y las complicaciones que ya hablamos que puede presentar la enfermedad cardiovascular son arritmia, miocarditis, síndrome coronario agudo, fenómenos tromboembólicos, falla cardíaca y shock cardiogénico. Entonces, luego de haber dado este pantallazo de la fisiopatología de por qué el paciente con enfermedad cardiovascular está predispuesto o se piensa que está predispuesto a tener un desenlace no favorable, es decir, tener una enfermedad por SARS-CoV-2 más severa, vamos a tratar de hablar un poco del manejo del paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular, pero que es hospitalizado por SARS-CoV-2. Es decir, paciente que es hipertenso y tiene SARS-CoV-2, o paciente que ya es conocido por falla cardíaca y tiene SARS-CoV-2, o paciente que tiene antecedente de cardiopatía isquémica, reescolarizada o no por SARS-CoV-2 y que tiene dislipidemia. Porque en el manejo del paciente con SARS-CoV-2 hay que verlo de manera integral. No solamente ver la infección de SARS-CoV-2, ver la hipoxemia, ver el daño pulmonar, sino ver las otras enfermedades que presenta, ya que el paciente debe ser evaluado de manera integral, porque si no controlamos las otras enfermedades preexistentes, esto puede ser deleterio y puede causar complicaciones al momento de la evolución de estos pacientes. Entonces, vamos a iniciar con la hipertensión arterial. ¿Existe asociación, riesgo? Bueno, ya sabemos que el tener una enfermedad cardiovascular como la hipertensión arterial conlleva a una mayor severidad de la enfermedad. Puede ocurrir. Inicialmente se pensaba que debido a esta regulación hacia abajo de la enzima convertirse a angiotensina 2 que produce la infección por SARS-CoV-2 o la unión del receptor o la unión de la proteína S al receptor de la enzima convertirse a angiotensina 2 y que es el mecanismo, uno de los mecanismos principales por el cual el virus infecta la célula y produce todas las manifestaciones clínicas en estos pacientes, y el hecho de que el paciente estuviera tomando medicamentos antihipertensivos que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, inhibidores de IECA o inhibidores de ARA2, si el tomar estos medicamentos y bloquear este sistema conferían mayor riesgo
de que el paciente se pudiera infectar por SARS-CoV-2 y una vez infectado le fuera mal, o sea, tuviera mayor probabilidad. Se han hecho diferentes estudios durante este tiempo y no se había encontrado una mayor asociación en tomar estos medicamentos, es decir, en el bloqueo farmacológico del sistema renina-angiotensina-aldosterona, al tomar medicamentos para la hipertensión o al tomar medicamentos para falla cardíaca y enfermedad cardiovascular, y el riesgo de que te infectaras, es decir, que si yo tomo un IECA o un ARA2 tengo mayor riesgo de infectarme, o al tomar un IECA o ARA2 tengo mayor riesgo que si me infecto me vaya mal. No se mostró una asociación entre estas dos cosas. Aquí yo les presento este último estudio, que es una revisión de 24 estudios, 19 estudios observacionales, 4 metaanálisis y una revisión sistémica publicada el 22 de septiembre de 2020 en los Annals de Medicina Interna, donde en cuanto a la evaluación de los estudios observacionales se encontró una carencia de asociación entre el uso de IECA y ARA y la severidad de la enfermedad por coronavirus. En los otros 2 metaanálisis evaluados no encontraron asociación entre el uso de IECA y ARA con el riesgo de desarrollar COVID-19, y los otros metaanálisis 3 no encontraron asociación entre el uso de IECA y ARA y mayor severidad de la enfermedad por coronavirus. Es decir, que el paciente que está utilizando su IECA o su ARA2 y presenta enfermedad por coronavirus puede seguir utilizando su medicamento de forma estándar para el control de su hipertensión arterial, para el control de su patología cardiovascular, ya que no se ha encontrado asociación entre el uso de estos fármacos y el riesgo de infección por SARS-CoV-2 o el uso de estos fármacos y el riesgo de desenlaces fatales o de mayor severidad de la enfermedad. De allí que la Sociedad Europea de Cardiología, en una publicación realizada en guías de manejo de enfermedad cardiovascular y SARS-CoV-2, señala que el paciente hipertenso puede continuar su tratamiento antihipertensivo de acuerdo a lo que señalan las guías y que no hay necesidad de ajustar la medicación o parar los IECA o los ARA2 debido a la pandemia del COVID-19. Que el paciente, si está estable, puede continuar monitorizándose su presión en su casa, puede hacer consulta con su médico a través de video, a través de teléfono, sin necesidad de requerir ir a una instalación de salud para disminuir el contagio, no porque esté usando el medicamento, sino el contagio regular que pudiera tener cualquier persona. En el escenario de un paciente hospitalizado hay que valorar si el paciente está hipotenso o no, o si tiene falla renal aguda. Si el paciente no está hipotenso y no tiene falla renal aguda y es hipertenso, puede continuar su medicación antihipertensiva usual de acuerdo a lo que señalan las guías. No es necesario parar el uso de IECA o ARA2, y siempre hay que monitorizar a este paciente por arritmias, hay que monitorizar desequilibrio hidroelectrolítico, sobre todo niveles de plasma, niveles séricos de potasio, ya que se ha visto que los pacientes con SARS-CoV-2 también pueden desarrollar hipocalemia, y obviamente si el paciente está hipertenso con una emergencia hipertensiva, una crisis hipertensiva, y es necesario usar medicamentos parenterales para el control de la presión, se puede usar. Entonces, al final, lo que señalamos es que, que no existe una asociación entre el uso de IECA o ARA2 y el riesgo de desarrollar SARS-CoV-2, o el uso de IECA y ARA2 y el riesgo de mayor severidad de la enfermedad en el escenario de que un paciente hipertenso que usa estos medicamentos desarrolle SARS-CoV-2, porque no se ha encontrado una asociación causal. Porque estos medicamentos no bloquean el receptor de la enzima convertasa angiotensina 2. Bloquean, ya sea, inhiben la enzima convertasa angiotensina, la enzima estándar, o los bloqueadores de los receptores de ARA2. En cuanto a la insuficiencia cardíaca congestiva, bueno, la falla cardíaca aguda puede complicar el curso de los pacientes con SARS-CoV-2. Los mecanismos involucrados pueden ser los mismos de una falla cardíaca global, isquemia miocárdica, miocarditis, síndrome respiratorio, hipovolemia, arritmias. La propia neumonía por COVID puede ocasionar deterioro del estado hemodinámico, hipoxia e hipoperfusión, y deteriorar o descompensar una falla cardíaca previamente compensada, y los reportes han sugerido cifras de hasta 23% de falla cardíaca en pacientes hospitalizados con SARS-CoV-2. Entonces, el manejo de la falla cardíaca es el mismo. En el manejo de la falla cardíaca en un paciente con SARS-CoV-2, el mismo manejo que se aplica para cualquier paciente con falla cardíaca aguda que no tenga SARS-CoV-2. Debemos ver si el paciente está en shock cardiogénico, si tiene falla respiratoria o no, y establecer las medidas que ya señalamos, es decir, soporte circulatorio, soporte ventilatorio, identificar las causas de la falla cardíaca congestiva,
enmarcarnos en el escenario clínico del paciente, es decir, si es un paciente que está congestivo y no está hipoperfundido, o está congestivo y está hipoperfundido, o no está congestivo y no está hipoperfundido, en cuanto al escenario clínico que señalan las guías de manejo estándar, y en base a esas guías de manejo estándar y al escenario clínico que presenta el paciente, dar el tratamiento. No vamos a hablar aquí del manejo de la falla cardíaca como tal, porque esto sería un tema de una charla aparte. Lo que le quiero señalar que las mismas pautas de manejo que yo utilizo para manejar una falla cardíaca aguda en un paciente que no tiene SARS-CoV-2, pero que tiene hipertensión, que tiene cardiopatía isquémica, que me llega con una falla cardíaca aguda, o un paciente con una falla cardíaca crónica que se me descompensó y ahora tiene una falla cardíaca aguda, las mismas pautas de manejo de oxigeterapia, diuréticos, vasodilatadores, inotrópicos, uso de dispositivos de ventilación mecánica no invasiva, dispositivos de apoyo circulatorio, uso de inotrópicos, las mismas estrategias de manejo que aplica en un paciente que no tiene COVID, debo aplicarla en el paciente con COVID. Esto es lo que me señalan las guías. Igual en la falla cardíaca crónica, sabiendo que los pacientes con falla cardíaca crónica tienen mayor riesgo al momento de tener desenlaces fatales si desarrollan COVID-19. Estos pacientes con falla cardíaca crónica deben continuar su misma medicación si están compensados a desarrollar la infección por SARS-CoV-2. Es importante que en estos pacientes con falla cardíaca crónica y SARS-CoV-2 yo solicite una evaluación ecocardiográfica para ver el estado de ese corazón, ver si hay disminución de la falla, si hay disminución de la fracción de eyección producto de la infección por SARS-CoV-2. Recordemos los efectos directos que produce el SARS-CoV-2 en el corazón para tener una mejor evaluación. En conclusión, deben continuar con su medicación usual si esa falla cardíaca crónica está compensada, y en el escenario de que se descompense, seguir las pautas estándares de tratamiento que se utilizan para la falla cardíaca. Igual en la cardiopatía isquémica. En la cardiopatía isquémica, el paciente que se presente con SARS-CoV-2 y un infarto agudo de miocardio con elevación del ST debe seguir las mismas estrategias de reperfusión, ya sea reperfusión primaria a través de una angioplastia coronaria en el escenario de que el centro presente estas facilidades para realizar esto, o sino que se le haga la reperfusión farmacológica con fibrinolis. Es decir, no se debe retardar la atención de estos pacientes. Debe darse el mismo tratamiento estándar con la misma urgencia como si el paciente no tuviera SARS-CoV-2. Obviamente tomando todas las medidas de bioseguridad, tanto para el personal médico, para los equipos que nos ayudan, para el equipo complementario y para el personal de apoyo y para el paciente. Igual para el paciente con presente infarto del miocardio sin elevación del ST, clasificándolo en paciente muy alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo, con las mismas estrategias estándares que señalan las guías para el manejo de estos pacientes. En relación a la dislipidemia, bueno, el paciente con COVID-19, quien está tomando estatina para prevención o tratamiento de enfermedad cardiovascular, debe seguir tomándola si no tiene ninguna contraindicación al momento de la infección. Las estatinas no están aprobadas para el tratamiento del COVID-19, que eso quede claro. Las estatinas tienen un rol en la prevención y tratamiento de enfermedad cardiovascular. Y en este paciente con enfermedad cardiovascular y que desarrolla COVID-19, si no tiene contraindicación para seguir tomando la estatina, debe seguir tomándola a la dosis usual. Igual la aspirina. El paciente que está tomando aspirina, en este caso para prevención secundaria de enfermedad cardiovascular, porque haya tenido, digamos, un infarto de miocardio, tiene un stent, debe seguir tomando las dosis bajas siempre y cuando no tenga contraindicación. Por ejemplo, que tenga trombocitopenia, que tenga alteraciones en la coagulación. Sabemos que el COVID-19 produce estas alteraciones. Entonces, si este paciente no tiene contraindicación, puede seguir tomando la aspirina. Por último, los mensajes para llevar es que la enfermedad cardiovascular representa un factor de riesgo importante y referente a complicaciones mayores en pacientes con COVID-19. El manejo hospitalario del paciente con COVID-19 y enfermedad cardiovascular debe ser simultáneo, es decir, yo tengo que manejar mi neumonía, tengo que manejar mi infección por COVID-19, pero no puedo descuidar la enfermedad cardiovascular. Debo manejar las dos cosas a la vez, porque ya sabemos que el hecho solo de tener enfermedad cardiovascular puede ser que ese paciente no le vaya bien en su hospitalización. Las guías de manejo de patologías cardiovasculares en pacientes con COVID-19 no varían en relación al manejo estándar de enfermedad cardiovascular, es decir, se debe continuar el mismo manejo.
Quiero darle las gracias por la oportunidad de compartir estas palabras con ustedes y posteriormente se darán las preguntas. Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth López, soy especialista en medicina interna, trabajo en la Caja del Seguro Social y en el día de hoy les voy a hablar sobre diabetes y COVID-19. Específicamente les hablaré sobre el control glicémico intrahospitalario. La infección por coronavirus es también llamada enfermedad por coronavirus 2019, SARS-CoV-2 y 2019 nCoV. Esta infección fue reportada inicialmente en diciembre de 2019 en Wuhan, provincia de Hubei, China. Se declaró una pandemia mundial el 11 de marzo del 2020 según la Organización Mundial de la Salud. Y hemos visto que esta infección se ha expandido rápidamente a nivel mundial, presentándose actualmente para el 27 de septiembre del 2020 32.730.945 casos confirmados de COVID-19 con 991.224 muertes en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. La diabetes es un problema de salud pública a nivel mundial y causa un aumento de la morbimortalidad en la población afectada con complicaciones micro y macrovasculares. Más del 25% de los pacientes hospitalizados tienen antecedentes de diabetes y tienen un alto riesgo de complicaciones relacionadas con el hospital, con mayor tasa de reingresos, mayor estancia hospitalaria, mayor mortalidad a los 30 días. En general, el costo de las hospitalizaciones entre pacientes con diabetes es de más de 123.000 millones por año en los Estados Unidos. Se ha visto que esta epidemia causada por el SARS-CoV-2 está en constante aumento en muchos países, provocando un colapso de los sistemas de salud por el aumento en la atención y aumento en la demanda de los mismos. Los reportes disponibles describen que los pacientes con diabetes mellitus presentan un riesgo mayor de una evolución desfavorable, desarrollo de complicaciones e incluso aumento en la tasa de mortalidad. Se ha visto en el reporte de la Caja del Seguro Social que más de 200.000 panameños tienen diabetes y que de estos fallecen 1.300 personas por año. Se estima que aproximadamente el 50% de la población tiene diabetes y desconoce que la presenta. Se ha visto que en China, un estudio que incluyó 1.099 pacientes con COVID-19 por Wang y colaboradores, de 773 que tenían enfermedad grave, el 16.2% tenía diabetes. SAN evaluó 140 pacientes hospitalizados con COVID, en donde se observó que el 12% tenía diabetes mellitus tipo 2 y el 30% hipertensión arterial. Un metaanálisis en donde se incluyó 6 estudios con pacientes chinos encontró que la presencia de diabetes confiere un mayor riesgo de desarrollar un curso más adverso de la enfermedad en comparación con aquellos que no tienen diabetes. Además, Roncon evaluó en 1.382 pacientes la probabilidad de que estos tuvieran un ingreso a la unidad de cuidados intensivos y un desenlace fatal debido a COVID en pacientes con diabetes. Y se encontró que la diabetes mellitus tipo 2 es la segunda comorbilidad más frecuente, que tiene una mayor probabilidad de ingreso a la UCI y tiene una mayor mortalidad. Se ha visto que las presentaciones de pacientes con hiperglicemia severa que tienen cetoacidosis diabética o resistencia a la insulina severa, ya sea con COVID o sin COVID, tienen fenotipos y prestaciones clínicamente diferentes. Además, se ha informado cambios en la sensibilidad a la insulina con la infección. La FDA recomienda pues un estricto control continuo de la glucosa, de los niveles de glucosa, y para esto necesitamos una educación al paciente. Muchos hospitales han planificado e implementado protocolos adicionales, uno para disminuir la exposición del personal de salud, ahorrarle tiempo al personal, ya que podemos instruir a los pacientes de que ellos mismos se tomen o monitoricen las glicemias capilares, y el uso de protocolo de insulina subcutánea, sobre todo para aquellos que desarrollan cetoacidosis leves a moderadas. En el 2016, un PRS, que es un médico del Departamento de
de Medicina, endocrinólogo de la Universidad de Emory, publicó unas guías prácticas, unas guías de manejo práctico para el manejo de la hiperglicemia en el paciente hospitalizado. Aquí se describe que la hiperglicemia en pacientes hospitalizados con o sin diabetes se asocia a efectos adversos, que se recomienda la medición de la hemoglobina glicosilada en todos los pacientes ingresados al hospital y la administración de la insulina debe siempre considerarse como la terapia de elección para controlar la hiperglicemia en los pacientes hospitalizados. Se ha visto entonces una fuerte asociación entre la hiperglicemia y la infección, hiperglicemia y la estancia hospitalaria prolongada, hiperglicemia y discapacidad luego del alta. Además, se ha visto que en pacientes sometidos a cirugías generales tienen un riesgo de infecciones postoperatorias que aumentó el 30% por cada 40 miligramos por decilitro de glucosa sobre la glicemia normal. Pierras y colaboradores publican pues en la Sociedad de Medicina Hospitalaria que el 38% de los pacientes ingresados en el hospital padecían hiperglicemia y que de estos el 33% no se le había diagnosticado diabetes al momento del ingreso. Se ha visto entonces que la mortalidad intrahospitalaria es significativamente más alta en aquellos pacientes que tienen glicemias normales y que además es más alta en pacientes con hiperglicemia que no tiene diabetes y que oscila alrededor del 16%, según la publicación que se realizó en la Sociedad de Medicina Hospitalaria, en donde hablaba sobre manejo de la diabetes y la hiperglicemia intrahospitalaria. Existen entonces factores de riesgo que nos pueden llevar a hipoglicemia, como por ejemplo edad avanzada, insuficiencia renal, sobre todo aquellos pacientes que ya se encuentran en terapia dialítica, cambios en la ingesta nutricional, pacientes que no tienen una adecuada ingesta, que tienen una pobre ingesta, interrupción del control glicémico, terapia con insulina previa y que no se ha ajustado según los nuevos controles de glicemia, falta de ajuste de la terapia cuando tiene tendencia a la normoglicemia y cuando van disminuyendo las dosis de esteroides que también tienden a producir hipoglicemia por la cantidad de insulina que se colocaba antes con los esteroides. Se ha visto entonces que la hipoglicemia puede estar asociada a acute prolongado, cambios isquémicos en el EKG, arritmias, anginas, muerte súbita, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1. Y esta hipoglicemia también puede estar presente en las salas de emergencia, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un control glicémico estricto y crónico en el cual no se han ajustado las dosis de insulina. Pacientes que tienen aumento de la producción de energía o que utilizan demasiada insulina o demasiados medicamentos hipoglicemiantes sin hacerle ajustes luego de los controles glicémicos. Estos pacientes por lo general van a presentar síntomas neurológicos entre los cuales incluyen confusión, convulsiones y coma. En mayo del 2020, Yaquina Bacaria, que es fellow de endocrinología de adultos y niños, publicó que existe un vínculo entre la diabetes y el COVID-19, que esto es creíble, pero las implicaciones clínicas todavía no están claras. Se cree que la diabetes mellitus es un factor de riesgo en COVID grave. Per se no es un factor de riesgo, sino que el curso de la enfermedad en pacientes con diabetes puede ser desfavorable, sobre todo en aquellos pacientes que cursan con hiperglicemia. En 8 de los nuevos estudios relevantes que se realizó en China, Italia y Estados Unidos, se vio que la prevalencia de diabetes en pacientes con COVID era más alta que en aquellos que no tenían diabetes, que en los pacientes con diabetes hay un mayor riesgo de sufrir COVID grave y muerte y no existe una relación causal. Se cree que la hiperglicemia pueda aumentar la gravedad de las infecciones virales y esto se ha visto en los estudios in vitro que se han realizado con la influenza en donde se promueve la replicación viral. Además, se ha visto que la diabetes modula la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es una de las hipótesis por la cual se cree que tiene una evolución más desfavorable la diabetes en COVID-19. Se ha visto que los otros coronavirus también se pueden unir a ciertos receptores, como por ejemplo el MERS-CoV se une al receptor del ladipeptidil
peptidasa 4 y el SARS-CoV y el SARS-CoV-2 a la enzima convertidora de angiotensina 2. Y vamos a ver que la diabetes mellitus 2 va a estar relacionada con una mayor inflamación pulmonar e infiltración de macrófagos. Toda infección aguda, independientemente de sea COVID o no, puede desencadenar crisis hiperglicémicas, entre ellas la cetoacidosis diabética. Además, el COVID puede predisponer a hiperglicemias graves y a cetoacidosis diabética. Entonces tenemos un doble factor de riesgo. El coronavirus puede causar disfunción transitoria de las células beta y se ha visto en un estudio de 39 pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo sin antecedentes de diabetes que 20 de los pacientes desarrollaron diabetes. La sociedad también de endocrinólogos que se reúnen casi anualmente han descrito cuáles son las consideraciones para la evaluación de los pacientes que tienen hiperglicemia y antecedentes de diabetes y son manejados en el hospital. Ellos recomiendan la medición de las glicemias capilares antes de la comida, cerca de la hora de la comida y no más de una hora antes. Si el paciente está en ayuno o tiene nutrición enteral, las glicemias capilares deben medirse cada 4 a 6 horas. Y las glicemias capilares antes de acostarse va a depender pues de los niveles de glicemia. Hay estudios que consideran que el paciente no debe ser despertado para tomar glicemias en caso tal de que las tenga controladas. La medición de la hemoglobina glicosilada debe realizarse en todo paciente intrahospitalario que tenga niveles de glicemias arriba de 140. Si este paciente no se ha hecho ni hemoglobina glicosilada en los 2 a 3 meses previo a la hospitalización, también debe medirse. Y un valor arriba de 6.5 nos dice que este es un paciente que ya tenía diagnóstico de diabetes previo a su hospitalización. Además, el valor de hemoglobina glicosilada nos va a ayudar a verificar cuál es el estado del control glicémico de este paciente, además de tomar las medidas necesarias en el momento del alta hospitalaria. No existen estudios aleatorizados comparables en donde nos expliquen cuál es el nivel objetivo de glucosa en los pacientes no críticamente enfermos. Se han hecho estudios en pacientes críticamente enfermos de cuál debe ser el manejo de estos pacientes. Sin embargo, al no tener estudios podemos extrapolar esta información, pero pues van a hacer falta muchos datos. Dentro de los niveles de glucosa objetivos están las recomendaciones de la ADA y del ACP y hay muchas otras sociedades que tienen sus recomendaciones en cuanto al nivel objetivo de glicemia. La ADA recomienda que en pacientes críticamente enfermos tengan un target de glucosa de 140 a 180, no críticamente enfermos menos de 140 y al azar menos de 180. La ACP recomienda niveles de glucosa entre 140 y 200 y no tienen un target definido para pacientes no críticamente enfermos. Ahora, con la pandemia, Wuhan en China ha propuesto 3 escenarios. Uno, el paciente joven con COVID leve, los pacientes mayores con COVID leve y uso de esteroides y pacientes críticamente enfermos. Los pacientes jóvenes con COVID leve se recomiendan niveles objetivos de glicemia en ayunas de 80 a 110 y glicemia a las 2 horas postprandial o al azar de 110 a 140. En los pacientes mayores con COVID leve o que estén usando esteroides, se recomienda glicemias en ayunas de 110 a 140 con glicemia a las 2 horas postprandial o aleatoria de 140 a 180. Para los pacientes críticamente enfermos o pacientes en la UCI, se recomienda glicemia en ayunas de 140 a 180 y una glicemia a las 2 horas postprandial o al azar de 140 a 250. La insulina sigue siendo el medicamento más eficaz y mejor estudiado para el tratamiento de la diabetes y la hiperglicemia en el ámbito hospitalario. Aunque puede causar hipoglicemia e hipoglicemia importante, vale la pena aprovechar los beneficios que ofrece el uso de la insulina. Se ha observado que los pacientes médicos y quirúrgicos con diabetes e hiperglicemia tienen un mejor control con el uso de insulina con los regímenes basal, bolo y complementario basado en el peso.
En los pacientes críticamente enfermos se recomienda la infusión intravenosa de insulina y en los pacientes no críticos se recomienda la administración subcutánea de insulina después del régimen basal-bolo y basal-plus. En cuanto a los hipoglicemiantes orales, aunque probablemente algunos pueden ser muy efectivos y seguros en pacientes con hiperglicemia leve, se ha visto que es conveniente suspender metformina y sulfonilurea, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una enfermedad aguda, que tengan lesión renal, que tengan contraindicaciones o riesgo de acidosis láctica o hipoglicemia. En cuanto a los agentes nuevos, son un tratamiento alternativo, pueden causar menos hipoglicemia, como por ejemplo en los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, los agonistas del receptor péptidico tipo glucagón. Las recomendaciones recientes del 2018 y 2019 recomendaban pues que estas pautas no tenían un uso apropiado en el hospital o aprobado en el hospital. Sin embargo, en el meeting realizado este año sobre el Journal de Diabetes, se recomendó pues que el uso de los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4 en pacientes con patologías médicas y quirúrgicas que presentan hiperglicemia leve a moderada, su uso es seguro y efectivo. Sin embargo, se necesitan estudios controlados aleatorios para evaluar la eficacia y la seguridad hospitalaria del uso de estos medicamentos. No hay datos sobre los efectos de los antidiabéticos orales en el curso de la infección por COVID-19, sin embargo, se recomienda suspenderlo en aquellos pacientes que tienen un deterioro de la función renal, que tengan alteraciones cardíacas. Sobre todo, se recomienda la suspensión de la pioglitazona, los inhibidores de SGLT2, los antagonistas de receptores LP1 y considerar reducir o interrumpir la dosificación de metforminas y sulfonilureas. Estos inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4 pueden tener efectos antiinflamatorios y antidiapogénicos. No se ha visto que su uso pueda empeorar la infección del tracto respiratorio y su inicio no se asoció con un mayor riesgo de infecciones del tracto respiratorio. Sin embargo, pues hacen falta estudios para valorar su eficacia. Varios estudios en diabetes y COVID han demostrado que el uso de la insulina subcutánea cada 1 o 2 horas puede ser eficaz en pacientes con cetoacidosis leve a moderada. Y esto se ha demostrado en estudios que habían sido realizados previo a la pandemia, en donde se vio que la eficacia de la terapia subcutánea versus intravenosa tiene igual valor. Para los pacientes que tienen cetoacidosis y estado hiperosmolar, debemos clasificar según el tipo de crisis hiperglicemia que tiene, determinar cuál es la terapia adecuada, si intravenosa o subcutánea, y determinar pues el sitio de evaluación, o sea, el sitio de manejo. Si es un paciente que debe ser manejado en la unidad de cuidados intensivos, en las unidades de cuidados intermedios o en sala de cuidados generales. Los pilares del tratamiento de la cetoacidosis diabética siguen siendo los mismos: la reposición de líquidos intravenosos, el uso de insulina, la corrección de electrolitos y el manejo de la infección. Los pacientes pueden beneficiarse de la administración temprana de insulina basal para disminuir la hiperglicemia de rebote después de suspender las infusiones de insulina. Dentro de las recomendaciones generales tenemos que los estudios han demostrado que los protocolos que utilizan insulina subcutánea versus lo que utilizan infusiones son tan efectivos, ambos son efectivos y pueden ser utilizados ambos. Para los pacientes con COVID-19, para conservar el equipo de protección personal, es posible entonces utilizar un régimen de insulina subcutánea cada 4 horas. Y esto se debe sobre todo al aumento de los casos, a que no hay suficiente equipo de protección, por lo cual esta es una consideración o recomendación que es efectiva.
Pueden existir errores en el momento del tratamiento de la crisis hiperglicémica y uno de los mismos es la transición ineficaz de la insulina intravenosa a la subcutánea, porque puede producir hiperglicemia de rebotes y reanudación de la cetoacidosis. Es necesario entonces identificar a los pacientes que tienen un riesgo de reingresos hospitalarios por crisis hiperglicémica. Entonces, es necesario en este grupo de pacientes desarrollar un enfoque integral y un sistema eficaz de autocontrol. Crear un sistema computarizado en donde se pueda tener una monitorización continua de la glucosa. Hemos visto, pues, en varios escenarios que la hipoglicemia grave puede aumentar la estadía hospitalaria hasta 7.7 millones en total, y esto se vio en un análisis de 43.659 pacientes que requerían insulina en 7 hospitales durante 12 meses. Además, la estancia hospitalaria aumenta, el reingreso aumentó a un 61.5% y la tasa de mortalidad fue 3 veces mayor. Estos hallazgos llevaron a la implementación clínica de varias estrategias nuevas, entre las cuales se destaca la telemedicina, el uso de la tecnología para la monitorización de los niveles de glucosa. Hablando un poquito de la telemedicina, ya se utilizaba en muchos países, se han hecho ya incluso metaanálisis para valorar su uso, y se vio en un metaanálisis realizado en China que el uso de la telemedicina pudo reducir la hemoglobina glicosilada en pacientes que la utilizaban y la redujo en 0.37%. En Cochrane también se ha visto que el uso de la telemedicina, ya sea adicional a la atención convencional, interactiva o como una alternativa total a la atención convencional, mostró también una reducción de la hemoglobina glicosilada de 0.31% en comparación a aquel que se le brindó una atención convencional. Con esto, con todo lo que ha sucedido en los últimos 7 meses, la pandemia ha estimulado agudamente la expansión de la telemedicina, y la telemedicina llegó para quedarse, por lo cual debemos aprender a utilizarla adecuadamente. Existen pacientes que pueden ser valorados adecuadamente con telemedicina, sin embargo hay pacientes que necesitan una evaluación en el consultorio o que deben ser referidos a un servicio de urgencia. Esta esta diapositiva es para refrescar cuáles son las medidas generales en cuanto a la prevención del SARS-CoV-2, que ya todos la conocemos: lavado de manos, uso de mascarilla, taparnos la boca con el ángulo del brazo al toser o estornudar, no tocarse la cara, evitar aglomeraciones, no utilizar transporte público, distancia social más de 2 metros, entre otros, que ya sabemos. Además de estas medidas generales de prevención para el SARS-CoV-2, existen las medidas específicas para pacientes con diabetes y SARS-CoV-2, entre las cuales se destacan mantener un buen control glicémico, que esto va a ayudar a disminuir la gravedad por infección por coronavirus; monitoreo frecuente de los niveles de glicemia capilar, y aquí entra la educación al paciente. Si es un paciente que ya era diabético con uso de insulina, que utiliza glucómetro, este paciente puede monitorizar sus niveles de glicemia capilar. Cuidados especiales y mantener estable el estado cardíaco y renal del paciente. Tener una nutrición e ingesta adecuada de proteínas, fomentar la actividad física dentro de la casa, evitar los lugares concurridos como gimnasios, piscinas, etcétera, y estimular la vacunación contra influenza y neumococo. Se deben evitar los agentes hipoglicemiantes que pueden causar disminución o depresión de volumen, hipoglicemia, entre otros. Y es posible que sea necesario reducir la dosis de algunos hipoglicemiantes orales. Los pacientes pueden necesitar un monitoreo más frecuente de la glicemia y ajuste de la dosis, y hasta la fecha hemos visto que ninguna guía de manejo prepandemia ha tenido modificaciones determinantes por la pandemia de COVID-19. El control glicémico óptimo, pues como ya sabemos, requiere múltiples evaluaciones o mediciones de la glicemia capilar. Sin embargo, en pacientes con COVID esto disminuye. Uno, por el equipo de protección personal insuficiente. Queremos evitar la exposición del personal, por lo cual una de las medidas a considerar es monitorización continua de la glucosa con sistemas computarizados. 2, instruir al paciente para que él mismo se tome sus glicemias capilares, y la telemedicina.
Y hemos visto que debido a los cambios bruscos en la condición de algunos pacientes, el riesgo de que estos pacientes con COVID hagan cetoacidosis o estadio hiperosmolar es bastante alto. Para aquellos pacientes que van a utilizar hipoglicemiantes orales, debemos tener en cuenta y valorar la edad del paciente, la gravedad de la infección por COVID, las comorbilidades, el riesgo de hipoglicemia, y para pacientes con COVID leve, los regímenes de medicación previo, evaluarse y considerar si se deben suspender o no. Básicamente, para el manejo se va a utilizar la insulina. Para estimar la dosis total diaria de insulina, debemos preguntarle al paciente si ya utilizaba insulina previamente en su casa, y el peso. Lo podemos valorar dependiendo a la cantidad de insulina que utilizaba en el hogar, según su enfermedad y nutrición, o según el peso. Y la dosis total diaria de insulina no es más que la cantidad total de insulina que el paciente necesita para su control metabólico a lo largo del día cuando tiene una nutrición adecuada. El cálculo según el peso del paciente va a depender de ciertas características del mismo, como por ejemplo la nutrición, si tiene diabetes tipo 1, edad avanzada, lesión renal aguda o crónica, especialmente si ya está en terapia dialítica. En este tipo de pacientes que se consideran sensibles a la insulina, el cálculo se hace en base a 0.3 unidades por kilo por día. Si el paciente es obeso con índice de masa corporal arriba de 35, con uso de altas dosis de esteroides, entonces se calcula de 0.5 a 0.6 o más unidades por kilo por día. Y si el paciente no está inmerso en ninguno de estos dos grupos, entonces se calcula a 0.4 unidades por kilo por día. Si el paciente tiene glicemias mayores de 140, debemos evaluar el estado nutricional, si es pobre o es adecuado. Si es pobre, vamos a calcular la cantidad de insulina iniciando con 0.2 a 0.25 unidades por kilo por día. Se va a hacer corrección con insulina rápida antes de las comidas y se va a ajustar la insulina basal según las necesidades del paciente. Si el paciente tiene una ingesta oral adecuada, entonces se va a utilizar el régimen basal bolo, y se va a calcular la dosis a 0.4 a 0.5 unidades por kilo por día y se va a dividir en mitad basal y mitad al bolo y se va a ajustar según las necesidades del paciente. La otra forma es administrar la insulina de forma fisiológica. Vamos a tener entonces 3 categorías de insulina: la insulina basal, la bolo nutricional y la correccional. Siempre del total el total diario de la dosis de insulina se va a dividir en mitad. 50% se da como insulina basal y el otro 50% como insulina nutricional. Y se ha visto pues que estos regímenes basal bolo van a tener un mejor control de la glucosa que en aquellos que utilizan insulina correccional basado en el esquema sola. Y esto se vio en el ensayo RABBIT-2. En pacientes con cirugía general, los regímenes basal bolo mejoraron significativamente el control de la glucosa y redujeron las complicaciones postoperatorias. El régimen de corrección según el esquema más basal, puede ser preferido en pacientes que tienen una ingesta pobre o nula, y el de basal, bolos más corrección es preferido en pacientes que tienen una ingesta nutricional adecuada, y esto se ve en el ensayo Basal Plus. Luego que hacemos este cálculo para el régimen inicial del paciente con hiperglicemia, entonces lo vamos a ajustar en respuesta al paciente. Vamos a sumar toda la insulina correccional que se administró en las últimas 24 horas al total de dosis diaria de insulina, y esto lo vamos a volver a dividir en 50 y 50, 50 basal y 50 al bolo. Datitos o aspectos que debemos tener presente es atención oftalmológica. Si es reciente diagnóstico, debe tener una evaluación basal. Si es ya tiene antecedentes de diabetes, entonces es el seguimiento y el cuidado de los pies. Dependiendo de la lesión en los pies, se va a hacer un triage. Si las lesiones son severas, con datos de infección, gangrena gaseosa, la evaluación debe ser urgente en un hospital. Si las lesiones tienen datos de infección pero son leves, incluyendo osteomielitis,
con isquemia crónica, gangrena seca, úlceras en el pie que pueden estar empeorando. Entonces, este paciente se puede evaluar en el consultorio o en una policlínica en donde se vea pie diabético y tiene una prioridad 2. Si el manejo es expectante, las úlceras están mejorando, el pie de Charcot está inactivo, entonces se puede evaluar en una clínica de podología en la casa y con telemedicina. Y si está estable, no hay datos de infección, ya fue amputado y está curado, la úlcera no está infectada, entonces este paciente se puede continuar el seguimiento en casa, curaciones en casa y evaluaciones por medio de telemedicina. Hemos visto que la mortalidad se ha duplicado a nivel semanal en pacientes con diabetes y COVID, que existe una experiencia clínica emergente en el Reino Unido e internacionalmente de que la infección por COVID en pacientes con o sin diabetes aumenta el riesgo de crisis hiperglicémicas, que más pacientes con diabetes que ya estaban presentes están progresando a terapias con insulina con infecciones graves por COVID y por lo tanto requieren manejo de insulina luego del alta. Estas personas van a necesitar insulina después del alta, así como una monitorización regular de la glucosa capilar, cuidados asociados y seguimiento. Casi 100 millones de estadounidenses tienen diabetes o prediabetes. Según el Informe Nacional de Estadísticas de Diabetes del 2017, se ha visto que 9.4% de la población tiene diabetes y otros 84.1 millones tienen prediabetes. Para los clínicos, para nosotros es muy importante la hospitalización porque nos da la oportunidad, uno, de hacer el diagnóstico, dos, de revisar el historial del paciente, evaluar el control del paciente, educarlo, darle seguimiento, ajustar el control glicémico del paciente. Es por esto, pues, que una vez que están hospitalizados y cursan con hiperglicemia, ese es un momento de oportunidad para mejorar la condición del mismo. La hemoglobina glicosilada se utiliza para el diagnóstico, sin embargo, podemos ver que en pacientes hospitalizados con anemia, enfermedad renal, transfusiones, se puede alterar el resultado del mismo. En estos casos se recomienda repetir la prueba luego del alta. Los pacientes dados de altas deben ser evaluados y educados por un personal médico, farmacéutico o enfermero capacitado. Deben instruirle de cómo colocar la insulina, cómo monitorizarse la glicemia capilar, deben ser referidos a nutrición, la conciliación de medicamentos, es decir, todos los medicamentos que el paciente toma según sus enfermedades crónicas y tener en cuenta otros problemas como la visión, el daño hepático o renal, discapacidades físicas, entre otros. Para hacer la transición del alta hospitalaria al régimen ambulatorio debemos valorar los niveles de hemoglobina glicosilada. Si tiene un nivel de hemoglobina glicosilada menor de 7, se debe continuar con el mismo tratamiento que utilizaba antes de la hospitalización. Si está entre 7 y 9, se deben restaurar sus medicamentos orales, pero optimizar la dosis y considerar añadir insulina basal una vez al día, añadiendo el 50% de la dosis total diaria de insulina que usaba intrahospitalariamente. Si su hemoglobina glicosilada es mayor de 9, entonces hay dos alternativas. Uno, que siga utilizando los medicamentos orales o inyectables, más el 80% de la dosis diaria de insulina basal. O suspendo por completamente los hipolicemiantes orales y se inicia insulina 70-30 o basal bolo igual a la dosis intrahospitalaria. Las recomendaciones generales a la alta hospitalaria es que este paciente que tiene COVID y diabetes debe continuar su cuarentena al ser dado de alta. Debe potenciarse los programas de telemedicina. Estos pacientes, esta es una oportunidad para desarrollar la telemedicina en nuestro país. Es una oportunidad también para darle un mejor seguimiento a los pacientes con diabetes, porque hemos visto que con el inicio de la pandemia, las consultas externas se han suspendido. Debe tener este paciente un mayor contacto con el personal médico y se ha visto pues en revisiones recientes que los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona deben continuarse para evitar el exceso de riesgo cardiovascular.
Concluyendo, tenemos que los datos de observación indican que los pacientes con diabetes van a tener un mayor riesgo de infección por SARS-CoV-2, van a tener un curso desfavorable probablemente y su mortalidad va a aumentar, incluso en comparación con los pacientes sin diabetes. Aún no se ha determinado si las propiedades intrínsecas del SARS-CoV-2 interactúan con la diabetes y hacen que las presentaciones sean más graves. Es posible que exista un círculo vicioso donde las propiedades de virulencia del SARS-CoV-2 y el control glicémico gravemente alterado en pacientes con diabetes contribuyan directamente a la mortalidad del COVID-19. Tampoco está claro si los protocolos alternativos para el manejo de la glucosa en sangre en pacientes críticamente enfermos con COVID-19 mejorarían sus resultados. Por lo pronto se están utilizando los mismos protocolos que se utilizaban antes de la pandemia. La única diferencia es que se ha considerado el uso de insulina subcutánea para aquellos que tienen crisis hiperglicémicas leves a moderadas. Aún se desconoce mucho sobre este virus y la interacción entre el virus, la biología de las células de los islotes, la sensibilidad a la insulina y la resistencia a la insulina. Se debe prestar una debida atención a los pacientes de grupos minoritarios y a aquellos que tienen condiciones socioeconómicas desfavorables. Que pues estos pacientes se ha visto que no han tenido se ha visto que han tenido una evolución más tórpida en comparación a los pacientes sin antecedentes personales patológicos. Esto era lo que le tenía preparado para hoy. Si tienen alguna duda o pregunta al final del simposio. Muchas gracias. Hola, buenas. Mi nombre es Luis Carlos Rodríguez. Yo soy médico funcionario de medicina interna en el complejo. Hoy tengo el gusto de darle una pequeña conferencia, pequeña charla acerca de la enfermedad renal crónica. Pautas del tratamiento, ¿no? En el contexto de las jornadas, más allá del COVID-2. Entonces, para hablar acerca de la enfermedad renal crónica, ¿sí? Cuando yo me refiero a enfermedad renal crónica, estoy hablando a pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular por debajo de 60, ¿sí? Según la clasificación de la CADIGO de la enfermedad renal crónica, estos pacientes estarían en un estadio G3A o en un estadio más severo, ¿sí? La importancia de los estadios posteriores a G3A probablemente sea que son pacientes que tienen más probabilidad de progresión de su enfermedad renal, ¿no? ¿Se dan cuenta en la tabla? Se cruzan la severidad de la pérdida de la tasa de filtración glomerular con el grado de proteinuria, ¿no? Y dependiendo de eso se clasifica si tiene riesgo bajo, moderado o alto de progresión de la enfermedad. Bien. ¿Qué hay? ¿Qué se ha dicho, pues? ¿Qué es lo nuevo? ¿O qué se ha podido confirmar con respecto al COVID y la enfermedad renal? Bueno, al igual que en algunas otras patologías como el asma, la hipertensión arterial, la diabetes, en la cual se sabe que los pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad severa, ¿sí? Lo mismo pasa con la enfermedad renal crónica. Y aparte de eso, parece que la probabilidad de muerte de los pacientes renales crónicos, ya sea trasplantados o en terapia de reemplazo renal, que contraen COVID versus los que no contraen COVID, le confieren un aumento de la mortalidad bastante significativo, ¿sí? Bueno, en esta infografía vemos una gráfica. Bueno, vemos 4 gráficas, ¿sí? La primera arriba a la izquierda es de pacientes trasplantados, en la que se grafica la mortalidad acumulativa luego de 28 días, ¿no? La línea continua, en la que va subiendo escalonada, es la de pacientes con COVID, la que prácticamente no se ve, que está por encima de la raya del eje de las X, es de los pacientes que no tienen COVID. Igual abajo, en los pacientes en hemodiálisis, la mortalidad acumulativa a los 28 días, 1.2, y en los pacientes con COVID en hemodiálisis, 21.2. Las gráficas de la derecha tratan de relacionar la probabilidad de muerte con la edad en ambos grupos. Y lo que se ve también, si se fijan en las barras azules son las barras que representan el riesgo de mortalidad, o sea, la probabilidad de muerte. Y si se dan cuenta, el grupo de pacientes mayores de 80 o 90, dependiendo de la tabla que vean,
le confieren un riesgo extremadamente alto de mortalidad por la edad. Entonces, algunos aspectos para tratar de abarcar, que son aspectos que a veces vemos como algo muy básico, o llegamos al punto en que a veces no le prestamos la atención que deberíamos, y esto puede a veces causar complicaciones que pudieran haber sido prevenidas, ¿no? Y más en casos, por ejemplo, en pacientes que vienen con enfermedad renal crónica, que tienen COVID positivo, y en el que se nos sale de la mano no solamente el COVID, sino también algunos otros aspectos metabólicos importantes e inherentes del manejo de la enfermedad renal crónica. Dentro de los desequilibrios hidroelectrolíticos, lo más importante es la hiponatremia. La hiponatremia, que se asocia a hipervolemia, la hipercalemia, hiperfosfatemia, junto a la hiperfosfatemia, que es la hipocalcemia, que se asocia a la enfermedad metabólica ósea de los pacientes con enfermedad renal, ¿sí? Y la acidosis metabólica. Entonces, aquí uno con una raya no debería ser tan delgada probablemente, pero se representa lo que quise intentar representar. El sodio, ¿sí? Los trastornos o la ingesta de sodio o la excreción de sodio va a ir de la mano con alteraciones en el volumen intravascular, ¿sí? El problema con los pacientes con enfermedad renal crónica es que entre más baja tienen la tasa de filtración glomerular, estos pacientes no es tanto como que si en reposo o digamos en un estado basal, homeostático basal, van a presentar sobrecarga, ¿no? Ellos van a tener un equilibrio apropiado. El problema es que si les haces alguna sobrecarga de líquido, le das una carga de sodio, va a haber una alteración en los compartimentos y ellos no van a tolerar de una manera como lo toleraría una persona que no tiene un trastorno, una enfermedad renal crónica. Entonces, la importancia del manejo del sodio es que nos va a ayudar a controlar la sobrecarga, nos va a ayudar a mantener un mejor control de la presión arterial, que es algo que ya está bien confirmado, que hay una diferencia significativa en las cifras tensionales en pacientes que hacen una restricción de sodio versus los que tienen una dieta más liberal. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para tratar de mejorar el control del sodio en este tipo de pacientes? Bueno, una de las cosas más importantes, y aunque parece una cosa sencilla, es importante hacerla, que a veces no lo hacemos. Entonces vamos sumando factores, medicamentos, le pusimos Tazocin, si tiene una carga alta de sodio, no le estoy restringiendo el sodio, no le estoy restringiendo el líquido, y el paciente que vino con COVID, entonces se me complica con sobrecarga y una infección pulmonar que ha ido progresando. Entonces, restricción de sodio, las guías de Lacádigo hablan de menos de 2 gramos de sodio, la dieta pues vamos a poner menos de 2 miligramos de sodio, de 2.000 miligramos de sodio, 2 gramos de sodio, pero es importante saber cómo son las pautas que esperan recibir el personal de dietética y nutrición para enviar las dietas, porque lo que nosotros escribimos es lo que transcribe la enfermera y lo que ellos deben recibir allá, y si eso se sale de sus guías o de las pautas que ellos tienen, entonces no le van a mandar al paciente lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces tenemos que saber también cómo indicar las cosas para que ellos nos puedan resolver, nos puedan apoyar en el manejo del paciente. Haciendo estas cosas logramos entonces disminuir la presión de filtración, probablemente logramos menos proteinuria, también logramos mejorar el control de la presión arterial, el control del sodio, o la restricción del sodio nos permite a nosotros tener más tranquilidad en el caso de que queramos darle un manejo médico a la acidosis metabólica, que también son medicamentos que utilizan sodio en su compuesto y que si una cosa está mal y la otra la sumamos, entonces vamos a ver más adelante que nos puede dificultar el manejo. El potasio, los trastornos del potasio también podemos tratar de controlarlos o las alteraciones del potasio se pueden asociar a una mala ingesta excesiva. En pacientes con una tasa de filtración glomerular muy disminuida o pacientes en diálisis que no tengan diuresis residual, va a ser más difícil controlar los niveles de potasio, van a ser más dependientes de las restricciones o de la máquina para lograr niveles apropiados por cierto tiempo. En pacientes que tienen diuresis o que no tienen una enfermedad tan severa, resulta un poco más fácil, ¿no? Podemos apoyarnos con los diuréticos de asa, controlamos la volemia, controlamos los niveles de potasio. La aldosterona, el hipoaldosteronismo, que
Usualmente la causa es el uso de inhibidores de la ECA o antagonistas del receptor de angiotensina. Es una causa de hipercalemia, pero eso no quiere decir que no debemos usar estos medicamentos. Lo que quiere decir es que debemos saber que si a un paciente le iniciamos alguno de estos medicamentos y tiene, por ejemplo, por decir algo, un nivel de potasio en 4.5, y agarramos otro paciente con las mismas características y le iniciamos el mismo medicamento con un nivel de potasio de 5.5, vamos a saber que el paciente al que se lo iniciamos con un nivel basal más alto va a tener un riesgo más alto de hipercalemia. Entonces, ¿qué cosas nosotros podemos ajustar? ¿Sí? Sabemos que el uso de diuréticos de asa, podemos utilizar furosemida, que es lo que hay en la institución, aducir respuesta, porque sabemos que debemos ir aumentando la dosis dependiendo, incluso cambiar la vía si hay mucho edema, ¿verdad? Pasar a vía intravenosa si hay mucho edema y queremos una resolución porque no se va a absorber apropiadamente, o subir las dosis usuales del medicamento oral, tomando en cuenta que hay una disminución de la tasa de filtración glomerular. En fin, debemos disminuir la ingesta de sodio. Las guías de la CADIO hablan de un rango menos de 40, menos de 70 miliequivalentes al día, y tomar en cuenta el efecto de otros medicamentos que pueden tener efectos transitorios como los antagonistas beta, no selectivos, o un efecto, digamos, más sostenido como el uso de analgésicos tipo AINES, o cosas así. Dentro de los desequilibrios hidroelectrolíticos, pienso yo que son más interesantes, está el trastorno o los desequilibrios hidroelectrolíticos asociados al trastorno mineraloso, que tienen que ver con los trastornos de la retención de fosfato, la hipocalcemia, el hiperparatiroidismo secundario, ¿verdad? Y todo el manejo que hay que darle a eso. Entonces, con el fosfato usualmente es prudente tratarlo, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es restricción en la dieta de fosfato, ¿sí? Lo siguiente que podríamos hacer es agregar medicamentos que quelen el fosfato de la dieta, ¿sí? Y hacer un manejo dietético apoyado con nutrición, en el hospital o de manera ambulatoria, para controlar esto, ¿no? Controlar la fuente y la cantidad. La fuente y la cantidad. De hecho, se prefieren fuentes vegetales, en caso de que se esté haciendo restricción de fosfato para administrar, para suministrarlo, para que el paciente lo ingiera. Si no responde a la dieta, le agregamos quelantes, ¿verdad? Se prefieren los quelantes que no tienen calcio, por el trastorno mineral óseo de los pacientes con enfermedad renal crónica. En caso de que persista las alteraciones, por ejemplo, de la PTH, ¿verdad? O que siga subiendo la PTH, ya esto es a la larga, eso no es algo que vamos a hacer en una hospitalización, sino que es algo que debemos tener en cuenta, que un paciente nos puede llegar en cualquier fase del manejo de su hiperparatiroidismo secundario y de su enfermedad mineral ósea. Así sigo subiendo la PTH, a pesar de que ya estamos restringiendo el potasio, el fosfato, le empezamos el sevelamer, le pusimos entonces análogos de vitamina D, sigue subiendo la PTH o no se controla, entonces deberíamos considerar entonces, también posterior a eso agregar análogos calcimiméticos, ¿sí? Medicamentos calcimiméticos, perdón, y en última instancia entonces cirugía, ¿no? Pero estos son los pasos así a grosso modo que deberíamos hacer: restricción de dieta, quelantes, manejo del hiperparatiroidismo con análogos de la vitamina D, calcimimético, considerar cirugía o el mejor manejo médico para ese paciente. Los trastornos ácido-base, específicamente la acidosis metabólica en pacientes con enfermedad renal crónica, progresa de igual manera que la reducción de la tasa de filtración glomerular. Dentro de lo que leí, usualmente el valor se estabiliza en un rango que va de 8 a 12 de bicarbonato, ¿no? Bicarbonato sérico. Eso no es lo que queremos, ¿sí? El paciente que tiene enfermedad renal crónica, disminución de la tasa de filtración glomerular por debajo de 60, y que además de eso tiene bicarbonato por debajo de 22, se beneficia del uso de terapias para controlar el equilibrio ácido-base, mantenerlo por encima de 22, entre 24 a 22, es una meta bastante
aceptable, lo ideal es mayor a 22. ¿Y qué estamos logrando con eso? Bueno, retrasamos la enfermedad, la progresión de la enfermedad renal, el manejo de la enfermedad mineral ósea se hace más fácil según las publicaciones. También se ha visto incluso un efecto en algunas publicaciones de que mejora la sensibilidad a la insulina de los tejidos periféricos. Algo importante es que si vamos a iniciar, ¿verdad?, algún tratamiento oral, ya sea carbonato de cebelameno, o, perdón, no carbonato de cebelameno, ya vaya a ser bicarbonato de sodio, ¿sí? O citrato de sodio, o baking soda, polvo de hornear, que también se puede usar como un reemplazo en caso o en lugares donde no hay las fórmulas comerciales, ¿verdad? Las tabletas y eso. Se puede utilizar, ¿sí? Usualmente la dosis más o menos viene siendo entre 650 miligramos, que es lo que son las tabletas 3 veces al día. Eso más o menos viene siendo la dosis diaria recomendada para cumplir la meta de bicarbonato mayor a 22. Y le damos estos beneficios al paciente. Es importante el asunto del control de sodio, o sea, de restricción de sodio y restricción hídrica, porque esto se puede asociar también a sobrecarga. Estamos aportando sodio con la formulación de estos medicamentos. Anemia. La anemia es multifactorial en el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica, y es muy interesante. La flechita azul arriba al lado del hígado dice inflamación, ¿sí? Por un fenómeno inflamatorio en cualquier persona, agudo, crónico, va a haber un aumento de la hepcidina. Lo normal es que hay un aumento cuando se da un proceso agudo, el proceso agudo resuelve, pero en patologías en las que se da una permanencia del proceso inflamatorio, entonces ya se convierte en algo disfuncional. La hepcidina empieza a secuestrar el hierro en el sistema reticular endotelial, disminuye la absorción del hierro por el duodeno. Aparte de eso, en pacientes renales crónicos la hepcidina demora en degradar, no se degrada a la misma velocidad que en una persona con riñones funcionales, por la pérdida de la función, en el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica. De igual manera, la pérdida de masa parenquimatosa funcional disminuye la producción de EPO, y todas estas cosas, incluyendo, como ven abajo a la derecha, las sustancias acumuladas que tienen efecto inhibitorio en la maduración de las células rojas de la médula, llevan a una mezcla de una anemia que puede ser por deficiencia de hierro, inicialmente, más inflamación crónica, y que después, entonces, por la pérdida de la función renal progresiva, pasa a ser una deficiencia o una insuficiencia de eritropoyetina. Entonces, si me llega un paciente o tengo un paciente en el que este aspecto no está evaluado, o en el que este aspecto a mí me parece, cuando yo lo veo, que necesita dilucidarse qué es lo que está pasando, ¿verdad? Tengo un paciente anémico, hospitalizado con COVID, no sé si tengo que ponerle hierro, tengo que ponerle EPO, entonces debo hacer el análisis de esta situación, ¿verdad?, desde el punto de vista analítico. Entonces, en cualquier paciente que tenga menos, se puede iniciar el tratamiento del hierro en pacientes que no estén en diálisis, incluso por debajo de 11, ¿verdad? 11, 10. Pero en las guías está pues la indicación de iniciar o de evaluar por debajo de hemoglobina de 10, ¿sí? Esto, una hemoglobina por debajo de 10 a una saturación de transferrina baja, menor al 20%, y una ferritina, que te habla de depósitos insuficientes, ¿verdad?, en 200. Entonces ahí tenemos que pensar que este paciente, el del primer renglón, tiene falta de hierro, ¿verdad?, absoluta. No tiene ni reservas ni nada dando vueltas por la sangre. Entonces tienes el otro caso abajo de un paciente que parece que tiene una buena reserva, el renglón del medio, 500 de ferritina, y que parece que tiene algo periférico, ¿sí? Eso así intuitivamente podría ser, bueno, el paciente no tiene una deficiencia de hierro absoluta, pero se ha visto que en estos pacientes renales crónicos con este patrón de cinética de hierro, a pesar de que te habla de una deficiencia no absoluta de hierro, se benefician de la administración de hierro, del inicio de terapia con reemplazo, con la administración de hierro. Y los pacientes que tienen menos de 10 de hemoglobina y que tienen saturación de transferrina elevada, o sea, mayor a 30%, sabemos que el problema es el hierro. El problema ahí es probablemente eritropoyetina. Entonces, usualmente la eritropoyetina y el hierro resultan al final más fácil administrarlo
en pacientes con enfermedad renal crónica que ya están en terapia de hemodiálisis, porque la adherencia es más fácil. O sea, no tienen que estarse inyectando, sino que cada vez que van a la diálisis, necesitan su medicamento, su hierro, su eritropoyetina. Entonces, puede ser que eso haga un poquito más difícil con los pacientes, o sea, que no sea atractivo, no se quieran estar inyectando, que tienen que estar tomando pastillas, o no sé si... Bueno, otro punto es que la absorción de hierro va a estar disminuida, o sea que las pastillas usualmente no son eficientes, así que tienen que usar hierro intravenoso, incluso los pacientes que tienen deficiencia de hierro y no están en enfermedad terminal. Entonces son cosas que también hay que tener en la mente, ¿no? Que hay que considerar. ¿Cuál es el beneficio de el control de la anemia? En particular el uso de eritropoyetina. La eritropoyetina, el uso de eritropoyetina se asocia a una mejoría en la calidad de vida. El paciente mejora su tolerancia al ejercicio, se vuelve más funcional, requiere menos transfusiones y se da un fenómeno de reversión de hipertrofia en cardíaca, o sea, disminuye el índice de masa ventricular en los pacientes a los que le inicia eritropoyetina. Entonces, le estás dando un beneficio cardiovascular. Con respecto al uso de inhibidores de enzimas convertidoras en angiotensina o antagonistas de los receptores, ¿sí? Surgió una duda de que el uso de estos medicamentos pudiera aumentar la expresión de estos receptores. Entonces, si hubiera habido un aumento de la expresión de estos receptores con el uso de estos medicamentos, eso pudiera poderse interpretar como que tengo más riesgo de tener una enfermedad severa porque voy a facilitar la entrada del virus a mi cuerpo, pero los estudios en resultados experimentales de animales no son consistentes. Por ejemplo, en diferentes fármacos con el mismo mecanismo de acción, en la misma dosis, tienen respuesta o expresión muy diferente entre uno o el otro. Aumento de la expresión de estos receptores con el uno con el otro. Entonces, viendo esto, que la evidencia no era tan contundente o tan consistente, que creo que es la palabra más apropiada, que el beneficio del control de la presión en un paciente va más allá que el probable beneficio de quitarle esto en base a una suposición teórica. Muchas asociaciones de nefrología de diferentes países emitieron cartas, guías o puntos de aclaramiento con respecto a ese punto, a ese asunto. Y no he visto ninguna en la que, o sea, unánimemente la decisión fue continúen usando su IECA, porque el beneficio es mayor a cualquier suposición teórica que estemos haciendo en base a teorías moleculares que pueden ser ciertas, pero que de repente clínicamente no tienen ninguna manifestación. El manejo de los trasplantes o de los inmunosupresores, la mayoría de los pacientes, en la mayoría de las opiniones, esto es algo que tampoco está unificado. Cada grupo de diferentes lugares hace una cosa diferente al otro. No muy diferente, pero algunos deciden dejar medicamentos que otros no. Por ejemplo, el grupo editorial de Up to Date, ellos dicen que ellos dejan los inhibidores de calcineurina. Y el fundamento de ellos es un fundamento en pro del control del fenómeno inflamatorio. Los inhibidores de calcineurina también inhiben la producción de interleuquina 1 y 6, ¿no? Que están asociados, particularmente la interleuquina 6, a el exceso del fenómeno inflamatorio que vemos en este tipo de pacientes. Entonces ellos suponen que hay un beneficio, ¿sí? Pero ellos solamente mantienen los inhibidores de calcineurinas en pacientes que tienen cuadros leves. Una vez el paciente empieza con cuadros severos, quitan todos los inmunosupresores, ¿sí? Y solamente dejan conducir esteroides de 3. Hay un problema con estas guías en el caso de ellos, yo no sé si ellos siguen haciendo trasplante, ¿verdad? Ellos dicen que no se pueden obviamente aplicar estos criterios de quitar la inmunosupresión a pacientes que tengan menos de 3 meses, porque el riesgo de trasplante agudo, y en particular, estamos hablando de trasplante de riñón nosotros, que es uno de los trasplantes, digamos que no es el que más rechazo se asocia, pero hay otros lugares donde tiene trasplante de pulmón, trasplante de corazón, en lo que probablemente el riesgo de rechazo agudo es más alto. La otra cosa que consideran es las interacciones medicamentosas. Muchos de estos medicamentos requieren un monitoreo con laboratorios especializados. Si nosotros no tenemos la disponibilidad de eso, entonces mejor sería quitar la inmunosupresión o tomar otra medida diferente a la de ellos, dependiendo de nuestro contexto, ¿verdad? Muchos de estos medicamentos pueden aumentar los niveles de varios de los anteriores, profenolato, acetopina, inhibidores de calcineurina, los emetor. Y la otra cosa es que puede haber interacciones entre ellos
potenciando efectos adversos potencialmente letales, como la prolongación del QT. El mismo ejemplo, el editorial del UpToDate deja los inhibidores de calcineuridina, pero los inhibidores de calcineuridina se asocian a prolongación del STT. Aquí usamos acitromicina, no usamos hidroxicloroquina, pero probablemente en un lugar donde usen acitromicina y hidroxicloroquina como terapia dirigida, no sea prudente dejar los inhibidores de calcineuridina. Entonces, son esas cosas. Es bien interesante. Cómo con esta nueva situación a la que se está enfrentando la sociedad médica, o sea, no hay una respuesta correcta. No hay una respuesta correcta. Esto, básicamente, eso era lo que le quería traer. Creo que o sea, lo importante no es, desde mi punto de vista, para mí lo importante no es como decir, no, que esta es la dosis que hace, que esta no sé qué, tienes que ponerle esta cantidad de eritropoyetina, no, sino el punto es qué cosas tenemos que tratar de ver y qué beneficio le vamos a dar al paciente, tanto por la parte de su enfermedad renal como en la parte aguda, cuando llega al hospital comprometido respiratoriamente, digamos, por el COVID, ¿verdad? ¿Qué beneficio le voy a ofrecer? Que probablemente nadie se ha puesto a estudiar eso, manteniendo un nivel de sodio normal, procurando una buena volemia, un buen control del potasio, un ácido base apropiado. ¿Será que eso tendrá alguna repercusión en el outcome de estos pacientes que ya de por sí tienen obviamente un riesgo de enfermedad más severa? No sabemos, no encontré una información, una publicación así tan exhaustiva, la verdad. Encontré cosas más puntuales. Entonces creo que son varias cosas pequeñas que pueden influir en la repercusión, en el resultado final del paciente, ¿no? También el manejo, se me olvida, el manejo del uso de hierro y EPO entra en discusión o en tela de duda el tema del proceso del fenómeno procoagulante. El fenómeno procoagulante, hay opiniones diferentes. Hay algunos investigadores o algunos médicos que disminuyen el umbral, o mejor dicho, aumentan el umbral para tratar. Buscan metas de hemoglobina en vez de 10, 11, con administración de EPO, 8 a 9, por el riesgo hipotético de fenómenos embólicos o tromboembólicos, asociado a EPO más el proceso inflamatorio del COVID. Y hay otros que dicen que no, que deberías darle dosis full, porque hay pacientes que responden y que su anemia responde cuando le aumentas la dosis. Entonces, ¿dónde le estás dando el beneficio? Esas son cosas que no están escritas. Entonces, eso era lo que le quería traer, la verdad, para hoy. Gracias.